Hola, en este video pues vamos a hablar de ese ejemplo que dejamos en el video anterior pendiente. ¿Qué pasa con esto? ¿Será que esto lo puedo expresar como una suma, resta, multiplicación o división de funciones o de funciones, operaciones elementales? La respuesta es no, ¿sí? No hay forma porque yo aquí tengo, es cierto, lo de adentro de la raíz, o sea, el argumento de la raíz sí lo podría yo reexpresar como una suma o una resta de polinomios o de funciones como tal, pero ¿cómo hago yo para que eso me aparezca adentro de esta raíz? ¿Sí? Porque esa es la operación que no conozco. Entonces, la idea es esto, ¿no? Que ustedes tengan dos funciones, por ejemplo, f de x, 2x menos 3, y que tengan otra, g de x, que sea raíz de x. Pero, ¿por qué les pongo esas dos? Porque nuestro objetivo es agarrar esta y meterla aquí, ¿sí? Porque si yo agarro esa y la meto ahí, hago esa operación, entonces ya tengo lo que quiero, tengo raíz de 2x menos 3. Ahora, eso de meter una entre la otra tiene un nombre y es otra operación, que es la operación de lo que se trata este video, que se refiere a la composición de funciones. Entonces, eso de meter una entre la otra para poder ya completar todo el rango de funciones que nos pueden, pues, que pueden existir, es eso que se llama composición de funciones. Y se refiere a que yo voy a estar usando dos funciones y literalmente meter una dentro de otra. Ahora, para que esto sea válido, o sea, estas dos funciones tienen que cumplir ciertas características. No se puede hacer así como, ya, magia, sino que tienen que cumplir ciertas características. Entonces vamos a decir aquí, sea f definida de A en B, ¿sí? F con dominio A y contra dominio B. Y G definida de B en C. ¿Sí? Y aquí está la clave de todo. Porque para que yo pueda realizar la composición, eso se tiene que cumplir. F esté definida de A en B, pero que el contradominio de F sea justamente el dominio de G. Entonces, con eso yo voy a poder aplicar la composición. Entonces vamos a definir G composición F, si es como una O, G o F, no le digan GOF, se llama G composición F aplicado a X, no es más que agarrar G y evaluar G en f de x, ¿sí? O en otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Metiendo a la f en las x de la g. ¿Sí? Pensemos en esto. Con ejemplo, si yo les pregunto g de 5, raíz de 5. Si yo les pregunto g de estrellita, raíz de estrellita. Si yo les pregunto g de 2x menos 3, pues aquí nos queda raíz y en donde estaba la x ponemos 2x menos 3. Y esa es la idea. Esta operación es la que me permite meter a una dentro de la otra, ¿sí? Para que se nos quede, estamos metiendo a f adentro de g. Esa es la operación, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que yo también podría meterlas al revés. Yo podría meter a g adentro de f. Pero cuidado, eso me va a dar algo totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, en este problema pues tenemos nosotros dos funciones. Primero tenemos justamente a f definido de a en b y luego tenemos a g definido de b en c, lo cual hace que se cumpla que el contradominio de f sea justamente el dominio de g. Ahora bien, ¿qué nos dicen que hagamos en la primera? Hacemos la composición de g, composición f aplicado a a. Entonces, esto es para entenderlo de una forma un poquito más sencilla, gráfica. Esto es exactamente lo mismo que yo escriba g aplicado a f de a. Con esta idea, entonces quiere decir que lo que vamos a hacer primero es justamente esto de aquí adentro, f de a. F aplicado a me devuelve y. Y entonces eso quiere decir que ahora lo que nos queda es g evaluada en y, ¿sí? Que fue lo que me devolvió ese primer camino. Y ahora, después de aplicarle g a la variable y, pues todo esto ya me devuelve simplemente el valor de t. Entonces aquí nos queda, ya rayé todo mal, igual a t, ¿sí? Entonces, esto sería como que nuestro primer ejemplo. Ahora,
miremos qué hacemos en el segundo caso. Aquí tenemos que aplicarle G aplicado a f de b. Entonces, la misma idea, nos vamos a ir f de b, ¿sí? Primero estamos haciendo este pedazo, f de b, y luego ya vamos a hacer g aplicado a ese resultado. Entonces, que nos daría al final r. Entonces, literalmente ir siguiendo como que las flechitas de lo que está haciendo la composición. Lo mismo aquí. Esto es g aplicado a f de c. Entonces, si lo volvemos a hacer despacito, primero haríamos entonces nosotros f aplicado a c. Estamos en c. Esto nos devuelve y. Y entonces aquí, al devolverlo en y, voy a ponerlo así, g de y, pues volvemos a hacer ese otro pedazo de la función. G aplicado a y, pues simplemente nos devuelve también el valor de t. Entonces se encuentra aquí que no importa si se lo aplicamos a o a c, nos devolvió el mismo. Pero eso es porque obviamente la función aplicada tanto a A como a C, la función aplicada a A y a C, pues nos devolvía el mismo valor. Por lo tanto, después, a la hora de aplicarle G, pues solo teníamos un camino, que era el valor asociado a T. Si yo tengo esta h de x, y que es raíz de 2x menos 3, para que esta operación pueda existir, yo tengo que definir, así como antes, f de x es 2x menos 3, g de x igual a raíz de x, para que entonces, como lo que voy a hacer es meter a f dentro de g, la operación que yo estaría haciendo aquí sería g composición f de x, ¿verdad? Y eso ya me daría nuestra h de x. Aquí estoy metiendo a f adentro de g. Ahora, con esto en mente y con un par de ejemplitos. Entonces miremos, sea f de x igual a raíz de x más 1, g de x igual a x al cuadrado menos 1 y h de x igual a 2x. Tres funciones, cada una con sus líos. Estas subdominios son los reales, dominios son los reales, pero estas subdominios son todos los reales mayores o iguales que menos 1, ¿verdad? Porque aquí estoy resolviendo que x más 1 sea mayor o igual que 0. Entonces todos los que van de menos 1 en adelante. Con esto en mente, borrar. Les voy a pedir varias operaciones. Primero, inciso A, hagamos f composición g aplicado a x, e inciso B, vamos a hacer a g composición f aplicado a x. Lo voy a hacer despacito primero y luego ya nos vamos a saltar todos los pasos. Entonces miremos, están dos y luego pongo más. Entonces lo que queremos hacer aquí, si utilizamos esta definición, es agarrar a g y meterlas en f, ¿sí? Es decir, aquí estamos aplicando f a g, ¿sí? Viéndolo así pasito por pasito. Eso quiere decir que todo lo de g yo lo voy a meter en las x de la f. Entonces vamos a ir cambiándolo. ¿Quién es g para mí? Entonces en lugar de poner g, voy a poner yo aquí el x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agarramos f y la evaluamos en esto? Pues nos queda, pues ya todo esto lo voy a poner aquí, raíz de ¿quién? De x, pero ahora no es x, sino que ¿quién es? X al cuadrado menos 1, y todo esto más 1, ¿verdad? De tal forma que obviamente aquí todavía se puede simplificar un poquito. Yo creo que voy a quitar ese ejercicio de ahí. Y entonces nos queda raíz cuadrada de x al cuadrado. Y a ver, expertos, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de x al cuadrado? Muy bien, esta raíz es valor absoluto de x, ¿sí? Entonces ahí ya nos quedó esto, o si quieren se los pongo todavía así, para que les quede bien. Raíz de x al cuadrado, que nosotros ya sabemos que esto es valor absoluto de x. Y eso sería el resultado de hacer esa composición, ¿verdad? Ojo con esto aquí, no se vuelan, ¿verdad? Porque no sé qué es x. Entonces, que realmente cuando yo grafico esta función, lo que yo estoy graficando realmente es un valor absoluto de x. No estoy graficando solo x, sino que grafico el valor absoluto. Cuidado con eso siempre.
Ahora, siguiente. Hoy sí, inciso B. ¿Qué pasa si hacemos G composición F aplicado a X? Pues ahora lo que estamos haciendo aquí es metiendo a la F adentro de la G. O bien, haciendo G aplicado a F de X. Pero, tal y como dijimos antes, ¿quién es F de X para nosotros? F de X es la raíz de X más 1. Voy a poner aquí, miren, borro todo esto y en lugar de poner eso, ponemos aquí la raíz de X más 1. ¿Sí? O pusimos la F aquí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Agarrar la G y evaluar. ¿Sí? Entonces, aquí nos queda el primer término elevado al cuadrado, raíz de X más 1, todo esto elevado al cuadrado, y después quitamos 1, ¿verdad? Menos 1. Entonces, lo que estoy haciendo es de nuevo agarrar lo verde y meterlo en las X de la G. ¿Qué hice en lo anterior? Agarrar a G, ¿verdad? Que es lo amarillo, esto, y meterlo en las X de la F. ¿Sí? En el anterior hice esto aquí en sus X y ahora lo hice al revés, a todo este monstruito aquí. Eso es lo que estoy haciendo en resumen. Entonces voy a borrar mis líneas de todas feas que acabo de hacer y que todo se borró. Entonces, obviamente de aquel lado todavía puedo seguir. Y esto no es más que aquí sí puedo eliminar y nos queda X más 1 menos 1 y todo esto nos queda X, ¿verdad? Ahí sí puedo eliminar la raíz con el cuadrado. Ahora miremos el siguiente, inciso C. ¿Qué pasa si nosotros hacemos F aplicado a H? Aquí queremos meter nosotros a la H adentro de la F. O bien, F aplicado a, ¿quién es H? Para mí. Bueno, H es 2X, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Entonces eso quiere decir que ahora nosotros vamos a agarrar esta H y la vamos a meter en las X de la F. ¿Sí? Entonces aquí nos queda raíz de X, pero donde está la X, ahora que ponemos 2X. Y todo esto más 1. Fin del problema, ahí estaría esa otra composición. Hagamos una más. G composición H aplicado a X. ¿Qué nos queda en este caso? De nuevo, es meter a H, solo que adentro de G. Entonces aquí nos queda G aplicado a, ¿quién es H? 2X. Entonces aquí nos quedaría sustituir este 2X moradito en las X de la G. Aquí. Entonces nos quedaría todo esto. 2X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y al final lo puedo resumir en 4X al cuadrado menos 1. Y esas serían entonces estas primeras 4 composiciones, que eran 4 composiciones sencillas, pero que me permiten concluir algo. F composición G, valor absoluto de X. G composición F, nos queda X. ¿Sí? Entonces aquí viene algo importante. La composición hay que tenerle mucho cuidado, porque no es lo mismo meter a F adentro de G que meter a G adentro de F. ¿Sí? Y creo que ahí es bastante obvio que no les va a dar lo mismo, en especial aquí. Aquí les queda la raíz de 2x menos 3 y aquí nos queda 2 por la raíz de x menos 3. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, que la composición no es conmutativa.